nuevamente a ejecutar la cláusula penal o en arras que haya quedado ahí pendiente. ¿Cómo dijo lo anterior, dice? Sin necesidad de acudir a la autoridad jurisdiccional, quedando el contrato resuelto de pleno derecho, debiendo acudir a la autoridad jurisdiccional posiblemente para la ejecución de la cláusula penal o la cláusula en arras. Otra, resolución por requerimiento. Esta también tiene que ser establecida mediante una cláusula en el contrato. Aquí se establece que se le va a dar algo así como un aviso a la parte contraria mediante una carta notariada. Es como una advertencia, ¿no? De repente hemos puesto en el contrato que a 3 pagos incumplidos en el canon de alquiler va a operar la cláusula de la resolución a requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a hacer llegar una carta notariada, se le va a hacer pasar un plazo de 15 días para que cumpla, pague el alquiler, y si no lo hace, ya se aplica nomás la resolución de pleno derecho también. ¿Qué es una carta notariada? Lucy, ¿usted sabe qué es una carta notariada? Una carta notariada es una carta que cualquiera de nosotros puede redactar. Cualquier persona, no es necesario que seas abogado, ni mucho menos. Esa cartita la vas a llevar donde un notario, y el notario es el que va a hacer la entrega y va a elevar un acta de lo que ha entregado la carta, o ha encontrado al sujeto, le ha entregado y no ha querido firmar, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale? Depende del notario y la distancia. 80 pesos. Puede ser, ¿no? Es como una intimación, porque a veces el juez exige, ¿no? Primero notificarlos. Es una especie de intimación, pero en este caso, claro, sí, es como una intimación, Ah, porque estás estás combinando a que combinando. pague y si no paga en los 15 días, Recién ya aquí. está, ¿no? Eso es una carta notarial, o sea, no es la gran cosa, en realidad es más el tema de contratar al notario para que él haga la entrega del documento. Pero eso estamos hablando en el caso, como usted dice, de los contratos de las urbanizaciones. Cualquier otro contrato que usted tenga, Hay ¿no? duda, Cualquier otra cosa que usted quiera hacer constar por escrito, pues prepara la cartita y lo hace llegar. Bien, entonces pasados los 15 días, ante el incumplimiento, procederá directamente a la resolución de pleno derecho. ¿Qué significa la resolución de pleno derecho? Que yo no voy a ir donde un juez a plantear un proceso de resolución de contrato por incumplimiento. ¿Por qué? Porque estoy en una de estas que establece la norma para poder solicitar pues directamente la resolución de pleno derecho. ¿A qué voy a ir donde el juez? De repente si queda pendiente la ejecución nuevamente de una cláusula penal o una cláusula en arras. Resolución no pactada. Esta resolución también opera de pleno derecho. Se supone que aquí se le va a otorgar igual un término a la parte contraria, a la otra parte contratante, para el cumplimiento de una obligación. Pero por la naturaleza jurídica de la prestación, el término es fatal. Por decir algo, digamos que la próxima semana, el próximo sábado, tenemos un concurso de baile, ¿sí? Y nosotros nos estamos haciendo confeccionar pues, nuestros trajes de baile. Es indispensable que el traje de baile se entregue antes del día sábado, porque el sábado el evento es a las 8 de la mañana. Entonces a nosotros ya de nada nos sirve que nos entreguen los trajes el domingo o el sábado en la tarde. Entonces para ese tipo de prestaciones
como es indispensable, ¿no es cierto? Tenemos que necesariamente entender que es una resolución no pactada. En caso de incumplimiento, opera otra vez la resolución del pleno derecho, y si queda pendiente la ejecución de alguna cláusula en arras o penal, pues sí acudirás a la vía judicial. Aquí están las causales de resolución. Nos estamos comiendo una. Vamos a desarrollar la primera. Por incumplimiento. Incumplimiento voluntario. Bueno, en este caso se supone que simple y llanamente la parte contraria no ha cumplido con aquello que estaba establecido en el contrato. ¿Cuál es la primera, doctor? Incumplimiento. No es la que está en la pizarra. Incumplimiento voluntario. Con el perdón de la palabra, simple y llanamente se dice la otra parte no cumplió porque no le dio La gana. ¿Eso lo puedo poner en el examen? Obviamente que no. ¿En qué se me deja? La parte que ha cumplido, evidentemente, tiene todo el respaldo jurídico y moral para pedir al incumplido el cumplimiento del contrato. Aquí tienes dos opciones. Puedes pedir o el cumplimiento del contrato o puedes pedir Buen día. la resolución por incumplimiento. Reitero, ante un incumplimiento puedes plantear dos cosas. Primero puedes pedir el cumplimiento y como segunda opción puedes pedir la resolución por incumplimiento. Ah, la resolución por el Pero no los dos a la vez. La resolución del contrato por O el uno o el otro. Ahora, aquí hay un detalle. Si yo demando cumplimiento y finalmente la otra parte no cumple, puedo ir como segunda opción a la resolución. Pero si yo demando resolución por incumplimiento, luego ya no puedo pedir cumplimiento. O sea, que debe ser una u otra. Sí, pero la primera te da la opción de usar primero la opción 1 y luego la opción 2, pero si usas la opción 2 ya no puedes usar la opción 1. Pero depende de ese. Pero se puede retirar la demanda. Si quiero que cumpla. Se puede retirar, se puede conciliar. Hemos estado nosotros en demandas donde han planteado directamente resolución y en audiencia han conciliado con un cumplimiento, ¿no? Entonces sí se puede conciliar. Es del artículo 568, lo que pasa es que aquí dice más el resarcimiento del daño, o también puede pedir solo cumplimiento dentro del plazo razonable que fijará el juez. Sí, es ese, el 568. Imposibilidad sobreviniente. Segunda causal de resolución de los contratos. Imposibilidad sobreviniente. La primera es incumplimiento. La segunda, imposibilidad sobreviniente. Este se produce a raíz de causas imprevistas e insuperables, no imputable a ninguna de las partes. No son causas imprevistas. E insuperables. Como el ejemplo de ayer, Ayer dábamos el ejemplo, no me acuerdo. de que no le dieron el crédito. Ah, claro. Poníamos el otro día el ejemplo de la pandemia, ¿no? La celebración de un matrimonio. Un anterior. Ah,
cuando dábamos el anticipo al local comercial y justo el día de la celebración o a las vísperas, todos entramos en cuarentena rígida, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay una teoría que se aplica, que ojalá se la lean en casa porque nadie la sabe, nadie la conoce y la mayoría de los abogados también no lo utilizan, no lo emplean, ¿no? Que es la teoría de los riesgos. Pero nosotros no la vamos a ver porque no la preguntamos en el examen. Excesiva onerosidad, tercera causal de resolución. ¿Qué es la excesiva onerosidad? Sí, es eso. Cuando por X o Z motivo de repente se ha quebrantado el equilibrio en las prestaciones. No sé, por ejemplo, digamos que, bueno, es que sería como que una combinación de repente de la excesiva onerosidad con la causa sobreviniente. Digamos que hemos contratado a una empresa para que nos construya una casa y de la noche a la mañana los materiales de construcción se disparan, ¿no? Hablando del cemento, hablando del fierro, etcétera, etcétera. Entonces a la empresa constructora ya no le es rentable el mantener el precio establecido para la entrega de la obra. Si no pueden ellos negociar y quedar en un incremento, ¿no? Directamente, si el juez tampoco puede restablecer el equilibrio en el contrato, se va a operar nomás o se va a tener que ir nomás por la resolución. Disolución e invalidez de los contratos. Clases de invalidez. Pueden ser por causas coetáneas al nacimiento del contrato o ser sobrevinientes. Las primeras producen nulidad y la rescindibilidad de los contratos y las segundas dan lugar a la resolución. Bueno, causas coetáneas al momento de la formación o el nacimiento del contrato quiere decir pues que el contrato en ese momento ya nació mal. Ya tenía algún vicio. Mientras que las causas sobrevinientes quiere decir que el contrato al momento de su surgimiento y creación estaba bien y cumplía con todos los requisitos que establece la ley, la justicia conmutativa y todo lo que ustedes quieran. El problema surgió después, en su ejecución. Entonces, coetáneas al momento de la creación, sobrevinientes posteriores a la creación. Luego vamos a hacer un cuadrito para mostrar todo esto. ¿El contrato tiene un vicio después de la creación? ¿En la sobreviniente? En las sobrevinientes es después, ¿no? En las coetáneas es al momento. Por un lado tenemos a la nulidad. Las causales de nulidad están establecidas por simplemente el incumplimiento de los requisitos esenciales en la formación del contrato. La nulidad es la sanción mayor o la de mayor jerarquía, podríamos decirlo, en la ineficacia de los contratos. Los demás olvídenlo. Características de la nulidad. La nulidad es imprescriptible, inconfirmable y es de orden público. Imprescriptible. Es aquella, bueno,
Pasen los años que pase, pues prácticamente en cualquier momento tú puedes plantear la demanda de nulidad. Inconfirmable. Se considera que un contrato que tiene un vicio de nulidad jamás ha nacido a la vida jurídica y jamás podrá nacer a la vida jurídica. No se puede arreglar. ¿Cómo? Es inconfirmable porque se considera que este contrato jamás ha nacido a la vida jurídica y jamás va a nacer a la vida jurídica. No se puede confirmar, no se puede arreglar, no se puede subsanar. Y es de orden público, lo que quiere decir que técnicamente cualquier persona podría plantear la nulidad. Y Walter Kaune ya le echa ahí su exageración, ¿no? Hasta el juez podrá plantear la nulidad. Pero no, olvídense. Eso lo vamos a hacer con el cuadro, no se preocupen. Anulabilidad. Es otra forma de ineficacia para el contrato de menor jerarquía que la nulidad. ¿Puedo volver a repetir? Es otra forma de invalidar un contrato o de ineficacia de un contrato de menor jerarquía que la nulidad. Aquí lo que se trata es de eliminar el defecto en el contrato. En el otro es neutralizar total y completamente ya sea la cláusula o el contrato. Características de la anulabilidad. La nulidad prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos solamente 5 años para poder plantear la demanda de anulabilidad. Es confirmable. En este caso, sí se considera que ha nacido a la vida jurídica defectuosamente. ¿En qué debe ser? Confirmable. Por lo tanto, esta se puede subsanar, esta se puede confirmar. Ejemplo. Yo vendí mi peta y estaba solamente a mi nombre y en mi carnet dice soltero, ¿no? Pero evidentemente la compré estando casado y faltaba que mi esposa firme también el contrato. Como ella no ha firmado, hay una falta de consentimiento. Esa es una causal de anulabilidad. La falta de consentimiento es confirmable. Lo que quiere decir que lo que podemos hacer es una adenda. No voy a volver a vender porque yo ya vendí. Podría cometer un delito. Lo que voy a hacer es un contrato complementario al primer contrato, el mismo que se va a encargar de, sí, de expresar la anuencia por parte de mi cónyuge. Y ese ejemplo de ayer, la compraventa, cuando uno le pone un valor inferior, digamos, al vehículo o al inmueble, perdón, Sí. prescribe 5 años. Por ejemplo, uno le pone un valor de 60.000 bolivianos. No, eso es una simulación y la simulación es una causal de nulidad y la nulidad es imprescriptible. Ah, ok. Pensé que era nulabilidad. Ahora, si no hago el contradocumento, pueden pues atacar al contrato por lesión en el precio. Eso sí prescribe en 2 años. 2 años se guarda el papel.
otro documento. ¿Es de interés? No, mejor hay que guardarlo nomás porque pueden Claro. establecer nulidad por causa ilícita, ¿no? Eso puede ser usado en En cualquier momento. Mejor eso lo tienes que guardar hasta que se olvide. Interés directo. Supuestamente la anulabilidad solamente podría ser planteada por aquellas personas que puedan acreditar directamente un interés. Y la otra que era de orden público, un tercero que no intervinió en el contrato podría. hasta el juez. Cualquiera. ¿No? Cualquiera. Hasta usted que no intervenía. Puede. La simulación. Pero tienes que acreditar tu legitimación procesal, o sea, un interés legítimo. Que al final tienes que acreditar nomás el interés legítimo, aunque sea en cualquiera, pero igual tienes que acreditar el interés. ¿Qué es la simulación? Es una situación jurídica aparente que difiere de la situación jurídica verdadera. Esto es producto de la ocurrencia de determinadas circunstancias que es adversa a los intereses patrimoniales de las partes contratantes. Tenemos dos clases de simulación. Por un lado está la simulación absoluta y por otro lado está la simulación relativa. En la simulación absoluta, el negocio jurídico jamás existió. La enajenación del bien jamás se dio. Es como cuando hacen un anticipo de legítima y solamente quieren beneficiar a su hijo favorito, a Lucas. Entonces, digamos que vamos a simular una compra-venta entre la mamá de Lucas y Lucas. Aunque el ejemplo está mal, porque es relativo. Vamos con la absoluta otra vez. Ejemplo equivocado. Decíamos, simulación absoluta. Ubícate. Borra eso del video. Lo voy a editar, por favor. Decíamos, la simulación absoluta es donde el negocio jurídico jamás existió. Ejemplo, todos ustedes son mis acreedores, yo soy deudor, tengo una casa a mi nombre y lo que voy a hacer es colocar la casa a nombre de mi mamá. Supuestamente se la he vendido, pero es mentira. Por eso decimos que el negocio jurídico jamás existió. Y es más, sigo viviendo en la misma casa. La relativa, ahora sí, es el ejemplo de Lucas. En la simulación relativa, el negocio jurídico sí existió. La enajenación del bien sí se dio. Lo que estamos ocultando es el cómo. El cómo. El cómo fue enajenado. Según todos, fue una compra-venta, pero en la vida real lo que se dio fue un anticipo de legítimo. ¿Por qué se simuló que fue una compraventa para no deslegitimarlo? Se simuló para que los otros hermanos no puedan pedir luego una parte de la casa. Para que no empiecen con la proyección legítima. También no pueden pedir. Si el papá lo hace con uno de los hijos, allá el papá el por qué lo hace, ¿no? Y si no lo hace con otros, allá también el por qué no lo hace, ¿no? Pero eso en la muerte del papá, no, los hermanos no pueden reclamar. Pero tiene que estar muerto, o sea que vayan a Ajá. matarlo y de ahí reclaman. Pero ¿Cuál? se puede. Muere el papá y. O sea, mueren los padres y Y pueden esa recién solicitar. Claro. Ahora,
No se olviden que cómo se prueba la simulación. De simulador a simulador, es decir, entre los simulantes, la única forma de probar la simulación es exhibiendo el contradocumento. Mientras que el simulador a terceros acreedores o hermanos perjudicados, qué sé yo, cuando planteen la demanda, pueden usar cualquier medio probatorio. Simples indicios son suficientes para fundar la demanda. Eso dice la doctrina. Profe, el contradocumento ya lo explicó. ¿Sí? Ayer creo que hablábamos del contradocumento. Sí, es el precio. No, o sea, sabemos qué es, pero dentro del código de qué artículo está y No recuerdo el artículo, pero sí está taxativamente señalado. En cuanto a su validez, mucho se critica que siendo que se utiliza por lo general para evadir responsabilidades económicas y afectar a terceros, la explicación es porque está en el código. Sí. Hay que ver, pues. O sea, la simulación sí está permitida, pero si vas a evadir alguna norma de orden público, como el pago de un impuesto y lo demás, va a ser siempre sancionado con nulidad. Y usted se preguntará, ¿y acaso se puede hacer una simulación donde no estés defraudando el pago de impuestos y demás? Sí. Pero el notario jamás te va a autorizar, porque dentro de las faltas disciplinarias también está como una falta disciplinaria el autorizar documentos simulados. En el 546, párrafo segundo, ¿Alguien lea? ¿Tiene código? Por favor, mientras yo aquí hago el ¿Qué código. número? 546, párrafo segundo. No, pero te habla del 46. contradocumento. Ah, sí. ¿Segura? Sí, está destinado a hacer contratar la simulación. Ah, está hablando de la simulación. Anulabilidad del contrato. No, te está hablando de lo que estamos hablando ahorita de la simulación. Otro código. No, 546 del Otro Código artículo. Civil. 36. 46. No. Claro, es lo que ya hablamos. Por eso ahorita de la Verificación judicial de la nulidad de la nulidad. del contradocumento. Establece que la prueba de simulación demandada entre partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros. El contradocumento está destinado a hacer constar la simulación y dar a conocer la realidad. Dale. Dice eso ¿Qué el artículo es? Es el 543, es lo único que se habla de la simulación. Efectos de la simulación entre las partes contratantes, efecto con relación a terceros, prueba de la simulación. 543. Bien, atiende. Aquí se viene el ABC de los contratos. Ahora sí. Primero vamos a hablar de los requisitos de formación de los contratos. ¿Tenemos? Consentimiento. Después, Objetivo. Objeto, Objeto. causa, Causa. Forma. hablando del consentimiento, tenemos lo que son los vicios del consentimiento.
¿Es sustancial o substancial? Sustancial creo que es. Sustanciales, no son. Bueno. Diga. Eso, por favor, no esté corrigiendo al docente. Estoy brava porque estoy sentada aquí. Voy a apagar la luz un ratito. De verdad, Estefan y su marido la están esperando afuera. Me espera la mía. El de la moto está buena. Es porque yo le dije que la chacera. Mi hijo fue de chulo. Equivocado. Bien, por un lado entonces decíamos, tenemos a los requisitos de formación del contrato. Consentimiento, objeto, causa y forma. Hablando del consentimiento, aquí entra lo que son los vicios del consentimiento. El error, el dolo y la violencia. Error esencial, error sustancial. Dolo, el dolo bueno, el dolo malo. Violencia, la violencia física, la violencia moral. Ahora vamos a anotar las 5 formas de dejar ineficaz un contrato. Tenemos por un lado la nulidad. Tenemos por otro lado la anulabilidad. Tenemos por otro lado a la resolución. Tenemos a lo que es la disolución. Y por último tenemos a lo que es la rescisión. Hablando de las características de la nulidad, tenemos 3 por acá. Características de la anulabilidad, tenemos 3 por acá. De las causales de resolución, tenemos 3 por acá. Las causales de rescisión, tenemos 2 por acá. ¿Sí fue?
No, tenemos dos planes. Dos planes. Sí, son 5 planes. Ya no me quiere. No sé. Qué chévere. Entonces la disolución solo se da en un acuerdo, Sí, porque a veces la gente habla, vamos a disolver el contrato. vamos a resolver, dice. No, vamos a hacer la Vamos a resolución hacerlo, del digamos. contrato, pero están usando mal el término. Que no son abogados. El propio Código Civil confunde este término con este. Pero está mal, ¿no? Ahora, causales de nulidad. El único bipolar aquí es el tema del consentimiento, los demás no hay problema. Por ejemplo, causales de nulidad por falta de objeto, por falta de causa, por falta de forma. Y el tema del consentimiento tendremos que entrar a los vicios del consentimiento. Si es error esencial, también es una causal de nulidad. Si es violencia física, también es una causal de nulidad. Y es más, la falta de consentimiento en algunos casos es causal de nulidad y en otros casos es causal de anulabilidad. Causales de anulabilidad. No puede ser objeto, causa y forma, es el tema del consentimiento. Un consentimiento con falta de capacidad, causal de anulabilidad. Una falta de consentimiento, causal de anulabilidad. Error sustancial, causal de anulabilidad. El dolo malo, causal de anulabilidad. La violencia moral, causal de anulabilidad. ¿Puede ejemplificarnos la violencia moral? Un momento. El dolo bueno no acarrea absolutamente nada. Está tolerado por las normas jurídicas. El Código Civil no hace ninguna diferencia entre estas, solamente la doctrina. Para el Código Civil ambos son causales de anulabilidad. El consentimiento igual es una anulabilidad. ¿Qué pasa con el consentimiento? Les explico. Una falta de consentimiento es el ejemplo que hemos dado. Vender yo mi peta sin la anuencia de mi esposa porque al final ella es copropietaria. ¿Sí? Ahora, si es solamente esa falta de consentimiento, es una causal de anulabilidad. Ahora, si yo he realizado la venta de la peta con la anuencia de Marisabel, pero Marisabel nunca participó, o sea, he falsificado un poder. Cuando hay falta de consentimiento más falsificación, pues hay una sentencia constitucional que ha establecido que es causal de nulidad. Pero si es una falta de consentimiento sin falsificación de por medio, es nomás la causal de anulabilidad. ¿Qué ejemplo quería? El de moral. ¿La violencia moral? Sí. Física. ¿Es eso? Moral. Hemos dicho que la violencia física no tiene nada que ver con la integridad corporal. La violencia física es cuando la persona está total y completamente privada de su conciencia, de su voluntad. Está ebria, está hipnotizada o está drogada, ¿no? O sea que no tiene ni la menor idea de lo que pasó ayer como la película. La violencia moral, contrariamente, sí, la persona está consciente, sabe las consecuencias de la firma del contrato, sabe que está dando su consentimiento, pero puede ser que haya sido amenazado, no sé, pues han secuestrado a sus hijos o de repente lo han torturado. Hay varias posibilidades de por medio, ¿no? Entonces, en este caso, a eso se llama la violencia moral. El Código Civil no hace ninguna distinción, solo la doctrina. Para el Código Civil es lo mismo y lo toma como una causal de anulabilidad. Sí. La capacidad solo es para anulabilidad, no es para nulidad. La falta de capacidad posiblemente puede ser solamente anulabilidad por ahora. Es que se puede confirmar. Un menor de edad que vende su vehículo sin darse cuenta, a veces los padres ya te ponen cosas a tu nombre, y ponerle que digamos no
al vender el vehículo no tenía la mayoría de edad, ¿no? Pero puede ser fruto de su trabajo o de su oficio. Por esa donación. Un menor de edad, por más que sea independiente, por más que haya sido emancipado, puede comprar cosas, pero no puede enajenar. Así es. Sí, es una de las clases de incapacidad. Entonces, prácticamente, no se olviden que acá esto prescribe en 2 años, esto prescribe en 5 años arriba y acá 2 años. Engancharme este marcador. ¿Qué es la rescisión? Y fíjense cómo se escribe, ¿no? Gracias que yo quería en el examen. Ahora preguntar eso. Luego lo que se analizar. ¿Qué es una de las formas también de dejar ineficaz un contrato? Esta se produce por el estado de peligro. ¿Qué es el estado de peligro? Bueno, Walter Kaufmann pone ahí en sus ejemplos, ¿no? Que estamos nosotros en un barco, en alta mar, a la deriva, y de repente aparece otro barco y nos va a rescatar, y bueno, pues él está comprometiendo, nos compromete a que nosotros le demos nuestros bienes, una casa, un vehículo, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, un ejemplo un poco más real, porque para empezar ni siquiera tenemos mar. Estaciono yo mi combi ahí afuera, al lado de la farmacia, por decir algo, comprar algo, y de repente tiene indicios de incendio. O sea, está empezando a hacer corte, a humear y se está por arder, ¿no? Y al lado resulta ser que vende un señor extinguidores. Y ante la emergencia, en vez de ayudarme y socorrerme, se aprovecha, ¿no? Y le digo, necesito un extinguidor, por favor. Claro, cómprelo. Y un extinguidor que vale, por decir algo, 300 pesos, nos lo quiere vender en $100, ¿no? Por la premura, la urgencia y la emergencia. Eso es lo que hacen pues los usureros, los que prestan dinero. Aprovechándose de tu necesidad, te hacen enajenar bienes a precios regalados, ¿no? Entonces ahí tenemos ambos, el estado de peligro o necesidad, y por otro lado la lesión en el precio. ¿Qué es la lesión en el precio? Que exista una diferencia superior, más del 50%, ya sea para arriba o para abajo del valor comercial del bien inmueble que ha sido sujeto a enajenación. La rescisión prescribe en 2 años. ¿Qué más de acá? Creo que nada más, eso es todo. Doctor, disculpe. Recién estoy engranando. Hace rato me dijo de que un menor de edad puede adquirir bienes, pero no puede disponer con el fruto de su trabajo. En el artículo 5 del Código Penal, parágrafo 4, dice: el menor puede también administrar y disponer libremente del producto de su trabajo. En ese caso, si con ese fruto de su trabajo ha comprado un vehículo, no lo puede disponer. No. Eso dice el código, sí. No está hablando de un menor de edad posiblemente emancipado. Sí, emancipado. ¿Penal, eh? No, sí. Claro, es un proceso de resolución inmediata que está en el Código de las Familias y el proceso familiar. Entonces tenemos ahí una inconsistencia entre el Código Civil y el Código Penal. No, pero estoy hablando del Código Civil, no del penal. Oh, Civil. Él dijo penal, pero es civil. No, si dije penal. Sí. Ajá. Hay que grabarlo. El parágrafo 4 del artículo 5. 5. El producto de su trabajo. Bueno, el producto de su trabajo tendríamos que entender que es su sueldo o su salario, ¿no? Pero en realidad el menor de edad, por más que esté emancipado, sí puede comprar, sí puede contratar, sí puede adquirir. Lo que no puede hacer son actos de disposición, venta, ¿no? Entonces lo tendríamos que interpretar en ese sentido, ¿no? No hay otra. En la Constitución Política del Estado, artículo 7 de la Constitución. ¿Alguien tiene Constitución? Se ha venido preparado. No, el artículo 7. Artículo 7 de la Ahí, ahí. Constitución Política del Estado.
porque de ella emana la por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Con eso. Un librito, qué bueno. Ahora estoy yendo bien. No, me estoy confundiendo. Sí, principios, valores y fines del Estado. Las 7. Pero una palabra clave que se acuerde. Vamos a hacer esto. Es Jenny. No, es domingo. Por eso, no es Jenny. En procesar civil ha sido la diapositiva. No. Pero no paga civil, sí. Ah, mierda. Este no sucede en otro cuarto. Tercero. Está bien. Civil, sí. De ahí debemos procesar y por eso. Forense y procesar, ¿por qué no lo unes? No se puede eso. No me voy a quedar. Procesar, digamos. Ahí mismo ya en el. No, en el otro, pasando. Sí, en el otro Orilla más abajo. Ahí está, mira, civil 5. Arriba, uno más. Ahí. Pero este es el presidente. ¿Qué necesita? El texto. No, es de positiva. Estamos hablando de Ahí esto está. para que sea más barato. Ay, no me encuentro de esto. Aquí están las nuevas. Ya no hay que no Ajá. hemos cambiado. ¿Y cuál necesita? ¿Las antiguas? Esa mujer tengo que subir a plataforma del taller, porque en taller está en otro. ¿Será que van a ser tanto? Sí, 14. Y hablando de la disposición de parte de los menores, entonces, ¿puede haberse un contrato a futuro? Si está emancipado, puede ser, no hay problema. A partir de que él ya cumpla mayoría de edad, se pueda se haga efectivo. Sí, si está a futuro, sí. Bien, señores, vamos a entrar a lo más cortito que hay en todos los civiles. Civil 5. Sucesiones, libro cuarto del Código Civil. Para el segundo. No sé si están enumeradas aquí las diapositivas. ¿Pueden enumerarlas? Por favor. Para que sí vayan apuntando cuál sí, cuál no. Pero estas no están en plataforma, hay que subirlas. Ah, ya, las subes. En Porque plataforma hay otra. Las antiguas, ¿no? Otras diferentes. Estas ya se han tuneado, ya se han operado. Pero es lo mismo que. Pero no son las mismas. Hay algunas cosas que no has cambiado, ¿no? Hemos borrado, porque era muy Muy redundante. repetitivo. Y es igual este.
sucesiones, ¿no? 5 sucesiones, ¿no, doctor? Sí. Bien. Tenemos mucho que avanzar, así que tienen que estar atentos con la dinámica y vayan anotando las diapositivas que sí entran y... Entonces, estas no, doctor. Yo preguntaba. Hay que abrir las otras, sí, algunos se han imprimido. Usted igual ha impreso, ¿no? Sí. Ya, las otras, pues, para que no se desorienten. No hay problema. Hacen mal uso del recurso del Estado. El municipio de... Pero entrada civil, taller, tiene que Se ser. resbala. Estaba recordando. Está mi dedo gástrico, ¿no? Y no puedo abrir ni una. Yo la sé. No, hay el trufi. Porque Las que se estaban. rara, la señora se arrolla y le dice, no me Ahí está, no, arriba. Civil 5. Pero si yo no traía esta cineada, la iba a ver a su De modo, con las feas nomás van a bailar. Ahí está solo en 2 partes. Sí, primera y segunda parte. En 2 partes. Esa que sí, al final se va a hablar lo mismo. Esa que está en Pero si era No está en una, está dividido 1, 2, 3, 4, todo. Aunque aquí está en uno. Sí, que ha buscado alguna nomás. Esa no la tengo. ¿Dónde le ha puesto nuevo? Ah, puse con imprimir, pongo imprimir. Abajo editar encabezado y pie de página. Abajo. Abajo, Uno, ay, eso. a la Y línea. exacto. Aplicar a todo. Y guardar para que a futuro ya no tenga que hacer lo mismo. Un control G. Sí. Ya está. Pero está guardado. Dale chance. Y continúa. Ya. La herencia. Ya. Sí, aquí igual me acuerdo que borraba. Vamos con lo que significa la palabra sucesiones. Bien, para empezar, etimología no les voy a pedir nunca. Ya, así que deben estar anotando de dónde viene la palabra obligatio, sucesión y nada que ver. ¿Sí? Nos vamos a ir directamente, posiblemente, con un concepto general. Es él. Buen día. Entonces, una definición. ¿De qué se ocupa el derecho de sucesiones? No, dice burrada, tranquilo. Bien, es el conjunto de normas de orden público que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones de una persona fallecida a todos aquellos que le sobreviven. Ahora más fácil. Es que el conjunto de normas jurídicas de derecho público que se encarga de regular la transmisión patrimonial de derechos y obligaciones de una persona fallecida a las que le sobreviven. Características, tenemos 4 y estas sí las tienen que aprender. Por un lado está la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos heredando una totalidad, una globalidad. Vamos a tomar todo de esa sucesión, lo bueno y lo malo. No podemos separar, o sea, no puedo agarrar los activos
y no reconocer los pasivos. Sí. O acepto todo o renuncio a todo. Otro, la indiscriminabilidad. Esto quiere decir que todos aquellos que tengan vocación hereditaria van a concurrir a la sucesión en una igualdad de condiciones. No importa si el hijo es dentro del matrimonio, si es un hijo fuera del matrimonio, si es un hijo achacado, pero ya está reconocido, pues, ¿no? Si es varón, si es mujer, si es el mayor, si es el menor, todos, absolutamente todos tienen derecho a concurrir a la herencia siempre que tengan la vocación hereditaria. Otro, la indivisibilidad. La indivisibilidad. Equitatividad. No sirve esta cosa de estrategia. Tiene relación con la universalidad. Estamos hablando de que el acervo hereditario no se puede dividir. Y al igual que la universalidad, vas a heredar activos y pasivos, lo bueno y lo malo. La equitatividad, que tiene relación con la indiscriminabilidad, esta establece que todos los herederos van a heredar exactamente una porción idéntica a la del otro heredero. Nadie hereda de masito o de menitos. Entonces debería ser igualitario, no equitativo. Ah, sí, podría ser. Es el concepto. Vamos a buscar al autor del libro y le vamos a cuestionar. ¿Cuál era el nombre de eso? Equitatividad. Naturaleza jurídica del derecho sucesorio. Por ejemplo, En el caso de los achacados. Ya. digamos, si, bueno, esto vamos a todo para los hombres, ¿verdad? En el caso de Pobres hombres, Dios los mío. hijos de uno son de uno. Ajá. Digamos, si Marcó. dicen que Pero da luz. si la persona se da cuenta que no es su hijo y mediante un ADN ya no tiene todos los derechos. Tiene que El nombre, hacer. tiene derecho al nombre. Hay un tipo de Se determinado. registra a los 5 Pero años. digamos, Él dice por el progenitor achacado, ¿no? Entonces, si usted descubre que su hijo no es su hijo, ya dice entonces, con una prueba de ADN usted ya pierde todos los derechos sobre el niño. Depende cuántos años han pasado y depende si él hace el proceso. Sí. Porque él tiene que hacer el proceso, no lo puede hacer Puede usted haber por la él. tercera. Ya en mayoría, sí, es mayor de edad. Claro, porque él puede mantener el vínculo y es más, inclusive no se aceptan excluir a personas que no llevan sangre de este vínculo, solo el apito. O sea, mándame el apito, Bueno, ¿qué es lo que pasa? Teníamos un caso donde el papá, cuando se juntó con la nueva mamá ya estaba embarazada y todo el mundo sabía que no era para el papá. Y él también sabía, pero finalmente tuvo a la niña, le puso el apellido y lo dejó así. Años durante años. Pero el padre, Entonces, perdón, el progenitor puede demandar el progenitor, sí, esto es una cosa de tú a tú. O es el padre contra el hijo o es el hijo contra el padre, ya sea para la impugnación de la filiación o ya sea para la negación de paternidad. Pero terceras personas no lo pueden hacer por ellos, ¿no? o sea, que si el hombre se entera de que ya la persona está embarazada, pero él no sabía y piensa que es de él, entonces él puede hacer esa demanda. Claro, porque el plazo de los 5 años le va a correr a él una vez que se entere y tenga la certeza de que no es su hijo. Me nació una duda. Ya la demanda de impugnación de la filiación, en caso de el verdadero padre, ya,
que lleve su apellido, además que ya había sido reconocido por la actual pareja de la madre, ¿a quién se demandaría? ¿A la madre o al que ha reconocido? Porque el otro es menor, digamos, ¿no? Claro. Por lo general, tú planteas la demanda contra la otra persona. Si es menor de edad, contra el representante, con la madre. Y al otro lo puedes convocar como tercero, pues. No hay problema. No se olviden que el artículo 27 establece la posibilidad de convocar a terceras personas en el proceso. Los jueces en familia no manejan muy bien estos institutos porque, para empezar, nació mal en el Código Procesal Civil, se mezcló y está un poco pío todavía en el nuevo Código Procesal Civil, y de ahí llevarlo a familia pues es todavía más desastroso, porque en familia reconocen y a la vez no, a la vez sí y a la vez no. Porque, por ejemplo, la persona que está pasando por violencia familiar y después se entera que no es su hijo, hay resarcimiento de eso. De los últimos 5 años. Sí. Los demás ya prescriben. Y también influye si es niño o si ya es una persona adulta, digamos. Porque Claro. cuando ya es adulta ya es una afiliación nomás. Y en el caso de que ella esté presa. Se dio un caso que conozco de que la mujer lo demandó al padre supuestamente del niño y porque no le cancelaba las pensiones y lo metieron preso. Me llama la atención que es agua. Y de ahí su familia de él sospechaba de que el niño no era Ya de te he él. visto 2 Así que veces hicieron la prueba anteriormente. Ayer igual, no todavía era dije, su hijo me y llamó la estaba atención. preso. A ver, he bebida vitaminada. Ay, no, pero pues, no. Con la No sé si le Es una buena con vitamina. No, ¿De él? Sí, Tiene que ser dulce. ¿No? Así, sin sabor. tiene sabor, pero no así fuerte como una. Hay que ver cómo lo van a indemnizar, pero el código solamente A ver, bien, prevé por eso el lo tema estaba viendo económico, aquí. la deducción de los últimos 5 años. 5 años. Cuando yo tomo café en mi casa, no lo lavo y me pongo agua, igualito de ese color sale. No, pero esta vez sí es una bebida vitaminada. El té es agua. Mira. Tiene vitaminas. El Bien. pecho no lo pude destapar, está bien sellado. Naturaleza jurídica del derecho sucesorio. Ay, hemos saltado. Características. Ya hemos sacado las características. Y también hemos saltado la parte de las acepciones o las otras instituciones del derecho que tienen que ver con el derecho sucesorio. Directamente, naturaleza jurídica del derecho sucesorio. Es un derecho real. Definitivamente tiene que ver con bienes, con patrimonio, por lo tanto tiene esa connotación. Es un derecho a obtener los bienes, o sea, que gracias a la sucesión es una forma lícita y legal de que tú te puedas enriquecer. No es un enriquecimiento ilegítimo, es un enriquecimiento lícito y legal a través de la sucesión. Es un modo de adquirir la propiedad. De acuerdo a lo que dice el artículo 110, tenemos aprehensión, tenemos la prescripción adquisitiva, tenemos los contratos, tenemos la sucesión como formas de adquirir o acceder a la propiedad privada. Es un derecho erga omnes. Como recae sobre un patrimonio, pues esto es oponible ante cualquier persona. Es una multiplicidad de derechos a raíz de la transmisión que hay de esas acciones, derechos, cargas o obligaciones, activos y pasivos. ¿Por qué eran derechos reales? Porque tiene que ver necesariamente con la transmisión de bienes corporales. Esto de en razón a su género no les voy a preguntar así. Les preguntaré qué es una sucesión a título universal, qué es una sucesión a título particular. ¿Qué es una sucesión a título universal? Una sucesión a título universal es cuando tú heredas una globalidad
Ejemplo. Muere mi padre y mi padre tenía un auto, nada más. ¿Sí? Pero técnicamente no tengo que centrarme yo en el un auto que tenía mi padre porque yo soy un heredero legal, forzoso, además. Entonces yo, sí, es un auto, pero en realidad estoy heredando ese conjunto de acciones, derechos, cargas y obligaciones activos y pasivos que pertenecían al causante. Ese es un heredero a título universal. Los herederos forzosos, los simplemente legales, los que han sido instituidos mediante testamento como herederos, son herederos a título universal. Es una sucesión a título universal. ¿De qué trata una sucesión a título particular? Aquí no hay herederos. Sí, adelante, ya. Si el heredero o los herederos heredan, digamos, una casa, pero el que dejó una herencia debe en obligaciones, deudas, debe madre, de lo que vale la casa, puede renunciar a la herencia y así para no asumir la deuda. Se puede renunciar, Claro. ¿no? Se puede renunciar, no hay ningún problema. La renuncia se hace ante el notario de fe pública. Y así no pagan las deudas, ¿no? Pero renuncia A todo, A todo, no una parte. a la globalidad. Pero también pasa hacerlo con inventario. También. pero acá solo renuncia únicamente a la herencia nomás a lo bueno. Si eres un heredero a título universal, o aceptas todo o renuncias a todo. Doctor, una pregunta. En el caso de, bueno, en el caso de la herencia dice el título universal para los herederos forzosos, colaterales, y en el caso de los legatarios. Ese es el otro, ¿no? Una sucesión a título particular es, por ejemplo, cuando yo agarro y hago mi testamento, o sea, yo tengo hijos, tengo esposa, tengo herederos forzosos, y digo, ¿no? A mi gran amigo Boris le dejo, no, en la motocicleta se va a matar, es muy grande. La peta, La KTM. le dejo la peta, ¿no? Se va a matar. A ver, Ahí la cambia está. por una radio. Como el camachito se va a estar cayendo ahí de la vida. Bien, entonces, El chavo Salvatierra, pues, corría en las panaderas. El chavo ahí ganaba, se pusieron la KTM, no alcanzaba. Como perdió, por eso lo daca. Tuvo que volver a su motico chiquitillo porque él. le faltó, pues lastimosamente le faltó un poco de estatura. Pero bueno, entonces yo cuando hago mi testamento, como tengo herederos forzosos, no estoy instituyendo herederos. Lo que estoy instituyendo es un legatario. ¿Quién es el legatario? El legatario es aquella persona que se va a ver beneficiado sin tener ningún vínculo de parentesco con el causante. Pero puede ser también mi hijo mayor, ¿no? O sea, yo a mi hijo mayor le puedo mejorar su alícuota aparte. Yo a mi esposa puedo mejorar su alícuota aparte. En mi caso solamente un 20% puedo destinar. Entonces, pero vamos con el ejemplo de Boris. Si yo le dejo a Boris la peta, que no supera el 20% de la porción de libre disponibilidad que yo tengo, Boris no es un heredero. Boris es un legatario. Cuando yo muera, Boris va a terminar siendo un acreedor de los herederos, porque va a ir a pedir la peta, ¿no? Ese es un sucesor a título particular. Lo que quiere decir que Boris solamente está recibiendo un bien específicamente determinado. ¿Qué pasa si la peta debe más impuestos que el valor de la peta? Igual Boris puede agarrar y renunciar a ese legado, como también asumir y pagar y quedarse con la peta. Ya verá él que le conviene más. ¿Sí? Solo hasta el 20% puede entonces disponer. En mi caso, sí. En tu caso, tú puedes disponer de un 33,33%. O sea, tu porción de libre disponibilidad es mayor. ¿Por qué? Porque no tienes Hijos. descendientes. Todavía. Ya pronto, pero se viene. Papá y mamá. Pronto se viene. Entonces, a título No siempre puede ser Pero ese 33 entonces dispongo para un legatario y todo el resto sería para mis ascendientes, ¿cierto?
Por ahora, ahora. sí, ascendiendo. 33,33. Es una tercera parte, que eso representa un 33,33%, que una persona, cualquiera de nosotros, puede disponer en donaciones, contratos de donación, o en testamento para cualquier persona. ¿Puede explicar cómo se hace la renuncia de herencia voluntaria? Lo de su padre. Ya vamos a llegar ¿Te a... parece que ya Ese es para un taller de Parece que ya está tarde, Galo, pero ya hay actos de administración. Hay que ver qué tan habiloso es el abogado de la parte contraria. Doctor, en el caso de la PETA, que tiene los impuestos, digamos, de renuncia, en el caso de que ni la PETA ni la moto no tengan impuestos, no tengan nada, pero hay deuda dentro de ese caso, ¿él también puede renunciar o lo recibe? En el caso de En caso de que el legatario rechace el legado, eso vuelve a los herederos forzosos, En ¿no? caso de que él rechace. Sí. Pero en el caso de lo que la mención que hace la compañera, ¿acaso el legatario solo puede heredar activos, no pasivos? Esa es la idea, pues como Sí, entonces en todo caso los demás herederos si van a adquirir a título universal, entonces también van a heredar los pasivos. Pero en el caso tenemos de que la ver PETA, sobre el bien, no solamente estamos hablando sobre la PETA, ¿no? Entonces si la PETA tiene más deudas, cuesta menos que los Sí, impuestos, él puede renunciar solamente a la PETA y la PETA vuelve a este lado. Lo que ella dijo fue que en el caso estamos hablando del ejemplo de la PETA, no tiene ningún gravamen, entonces tampoco deudas de impuestos, entonces puede en este caso el legatario adquirir la PETA, pero ya las deudas que tiene el señor se las asume el resto de Sí. Solamente Sí. con Sí. Si el legatario renuncia al legado pese a sabiendas que tiene acreedores, ¿puede proceder la acción pauliana ahí? Claro, por analogía, ¿no? Por analogía, no está en el código, claro. En este caso es la oblicua o subrogatoria, ¿no? La pauliana es distinta. Igual renuncia. ¿Qué dice Galo? Dice ya, por ejemplo, que si puede dejar un bien, o sea, dejar a un legatario un Eso bien, no. Hace mi se oficina. puede, o solo el 20% del bien. Por ejemplo. Solamente el 20%. En el caso de que tú tengas descendientes, solamente el 20%. ¿Tienes hijos, Galo? No. Si fuera tu caso, tú puedes disponer de un 33,33%. hace una venta con No. El testamento tiene que ser con toda la formalidad del notario, o puede ser así como en la película, un documento. Ya vamos a llegar a eso cuando desarrollemos la teoría. Profe, solo el 20% del legatario le puede dejar igual al hijo mayor. Eso también aparte del 20%, o el 20% es todo a su Aquí es interesante la pregunta primero de pecho, porque qué tal si la persona tenía como único patrimonio la PETA, ¿no? Y tenía un montón de deudas. Entonces, primero hay que sacar el caudal relicto. ¿Qué se llama eso? Descontar los pasivos y ver los activos. Entonces, primero se va a dar preferencia a los acreedores y los legatarios. Ahí habrá que ver cuál de ellos dos va a tener preferencia, porque igual la PETA puede ser que no alcance para entregarle al beneficiario, ¿no? Es que si fuera así, pónganle, yo podría evadir el cumplimiento de muchas obligaciones, ¿no? Habría que ver, es que todo depende, hay que analizar el caso punto por punto. ¿Qué tal si yo soy soltero, digamos, no tengo herederos forzosos? No puede ser que yo deba dinero y agarre y ponga un legatario para mi casa, ¿no? Y decir que el legatario recibe sin deuda, sin nada, estaría yo como que haciendo una jugada para que los acreedores se queden sin cobrar. Entonces voy a rectificar la pregunta anterior, la respuesta anterior. Primero se saca el caudal relicto, que es ver cuántos son los pasivos, cuántos son los activos, y si es que sobra, bueno, pues vamos a hacer la distribución. Pero no se olviden que el legatario termina siendo un acreedor más, y si hay suficiente y si hay lo que a él le corresponde, pues se le entrega, y si no, pues no. Pasa después. Quedamos igual. Por otro lado tenemos la sucesión legal y la sucesión testamentaria. Dice, entonces la renuncia de este caso es solo por notario o por Tiene que, si viene el otro sábado, de repente lo va a ver, ¿no? Pero si no viene, no lo va a ver. Buena respuesta. El domingo se llega a
Sucesión legal. Aquí la palabra les da la respuesta. ¿Sí? Legal viene de ley. Entonces, ¿cuál es la sucesión legal? Es aquella que está establecida simple y llanamente por imperio de la ley. Ahora, si se acuerdan y pueden lapear más, fabuloso. ¿Qué más podrían decir? Lo que pasa en este caso es que el legislador ha preestablecido qué hubiésemos querido nosotros al momento de fallecer, de morir, de partir de este mundo terrenal. Es decir, por ejemplo, aquí casi todos tienen hijos, creo. Basti no tiene. Yo no tengo. ¿Basti no tiene? Entonces, Basti, miren el ejemplo. Como si preguntáramos a una adolescente de 19 años. Nadie Tampoco clasifica. tiene 19 años. ¿Cuánto baja de vida tiene ahí nomás que la publique, no sé? Ella es cabecera. Ajá. Entonces, paso. Si usted de repente se va a morir hoy y supiera que se va a morir, ¿con quién quisiera que se queden todos esos bienes que usted tiene? Con su mamá. Con su mamá. Considerando que no tiene madre. ¿Con quién crees que se quede? ¿Con quién se queda todo eso? Con el rey de Isabel. Con su mamá, mascota. ¿no es cierto? O sea, si se dan cuenta, busca ascendientes. Si le preguntamos a Vivi, por ejemplo, que no es una niña normal, pero ya vemos cómo funciona esto. Si le preguntamos a Vivi, si usted se estaría muriendo en este momento, ¿con quién quisiera que se queden todos los bienes que usted tiene, ese patrimonio que ha trabajado toda su vida? Con Sugar Ray. ¿Cómo lo va a dejar el Sugar si él es el que da? Yo con mi madre. ¡Ah! Tu madre directamente. ¿A quién? Ah. Tu madre. Con su colágeno. Con el colágeno. Con el Sugar Baby. Lo supo que decir. No sería Sugar Baby, Tiene pues un sería La niña tiene una niña también, pues, ¿no? Esto es chacola. Bueno, está mal así. Solo le puede dar el 20% a su sugar baby. Si hace el testamento. Pero ¿dónde sabe usted si no tiene 5? Así es. No hay que Pero ¿por qué solo se le- diría Sugar Baby? ¿Acaso con este te va a mantener? No te mantiene, pues. Otra cosa. A mi bebé. Eso, ¿no? Entonces va a ir a buscar Descendientes. Entonces, la sucesión legal está establecida en el artículo 1083. O sea, que el legislador ha como que presupuesto qué hubiésemos querido nosotros con quién se queden esos bienes al momento de partir de este mundo terrenal. Entonces, en el caso de que una persona fallece, lo primero que se buscan son descendientes, ¿no? De ahí, si no hay, vamos a buscar ascendientes, de ahí está el cónyuge, pero el cónyuge entra con descendientes y con ascendientes, ¿no? Y luego vienen los colaterales. Eso es la sucesión legal, es aquella que está establecida simplemente por imperio de la ley. ¿Qué es la sucesión testamentaria? La palabra testamento viene el latín testamentio mentis, que es el testimonio de la mente del hombre. Se supone que la sucesión testamentaria es aquella que se deja a la última voluntad del causante. O sea que él va a establecer, pues, con quién se quedan esos bienes. Pero aquí igual- Como el título particular. Ajá. Aquí igual solo puede. No, porque con el testamento tú también puedes instituir herederos. Si no tienes herederos forzosos, puedes instituir herederos testamentarios, que no es lo mismo que legatario, ¿no? Digamos que yo no tengo familia, pero sí tengo hermanos y no quiero dejar a mis hermanos, entonces agarro e instituyo el testamento necesariamente aquí, son herederos testamentarios a título universal. Y se le pasa, Se le puede dejar. Pero en esto se. No, Carla, por favor, es que así no puedo. Ya. En esto no Levantó entra el la mano 20%. ya la niña, La educa. ¿Y qué pasa, digamos, si es una persona huérfana? Que no tiene, o sea, que se crió en un orfanato, que Eso, no tiene testamentario. hermanos, padres, tíos, nadie, digamos, ¿no? Y por cosas de la vida logra tener bienes y muere. Puede hacer un testamento y si no lo hace, el Estado va a ayudarse con todo. Bien, Pero aquí entonces no es el 20%, es todo tu acervo hereditario. Esa es la diferencia con el otro, ¿o no? Si es una sucesión a título particular, hablamos Eso de lo- un legatario, sucesión particular. Si es una sucesión solo hay- testamentaria, donde estás instituyendo herederos, es a título universal. Entonces, si yo No, tengo testamento, puedo dejar pero en cosas la a mi particular hermano. solo puedes el 20 hasta el 33%.
tu máximo. Exacto, Cambio título aquí, particular. claro, pero aquí puedes todo tu acervo, el 100%. Era título Siempre y cuando no universal. Porque haya esa es ascendiente universal. ni descendiente. Siempre y cuando no tenga herederos forzosos, Forzosos, yo claro. puedo instituir herederos. Dice, ¿y qué pasa, por ejemplo, una abuelita? Si están los Que hermanos, antes de fallecer deja sus tetas, por testamento, Eso. heredera a su nietos, sus tías, y al hijo y al padre. Si la Y tía- después los La idea es de Ella tiene herederos forzosos, ella tiene descendientes, ¿no? Por más que los de ahí tengan nietos, tiene descendientes, entonces solamente puede disponer del 20%. Quedaría entonces inválido No te va a dar esa completamente. parte. Claro que sí. No se puede. Esto nunca lo desarrollamos ni lo preguntamos. Esto sí. Este es el orden de concurrencia que establece el artículo 1083 del Código Civil. Como verán, primero descendientes, hijos y descendientes hasta el infinito. Aquí es donde se aplica el principio de proximidad de grado. ¿En qué consiste el principio de proximidad de grado? El pariente más cercano excluye al pariente más lejano. Entonces, si muere mi padre, hay una distancia generacional entre mi padre y yo, por lo tanto, yo estoy en primer grado. Mis hijos, que son nietos de mi padre, Segundo están grado. en segundo grado. Entonces, ¿qué dice el principio de proximidad de grado? El pariente más cercano excluye a los parientes más lejanos. Entonces, yo heredo a mi padre y excluyo a mis propios hijos de que puedan heredar a su abuelo. ¿Sí? Excepto si usted fallece, ahí Claro, si yo muero, ya vamos saltando grados. Ahora, hijos y descendientes hasta el infinito. En ausencia de descendientes, porque los descendientes excluyen a ascendientes, a colaterales, al Estado. En ausencia de descendientes, recién pueden entrar los padres o ascendientes. Abuelo, bisabuelo. Hasta el infinito, ¿no? Estos excluyen a los colaterales. El cónyuge que está aquí en tercer lugar es mentira, porque el cónyuge puede concurrir al mismo tiempo, ya sea con descendientes o ya sea con ascendientes. Por ejemplo, si Marcos se casa y todavía no tiene descendientes y lamentablemente pierde la vida, su esposa va a excluir a sus hermanos, ¿no? ¿Tiene padres, Marco, vivos? ¿Padre y madre? Tengo padre y madre, pero no sé, bueno, ya sería la. O digo, tengo padre, pero no sé cómo sería la figura, porque padre no. Pero igual es su padre, por más que no lo haya criado, es su padre, entraría, ¿no? Concurría Claro, sería mi ascendiente. directo. Pero ya podría ser la cónyuge que pida todo, ¿no? Una que citar la cónyuge va a ella. Tiene que visitarle para que lo saquemos al padre, se puede. Pero hay que hacer un proceso. Pero con la cónyuge ya queda automáticamente fuera. No, el padre hereda con la Con cónyuge. la cónyuge. Igual con la cónyuge. Claro, pues el Que que haya cuenta un más uno la cónyuge y la otra El mitad único el que padre. excluye a los ascendientes son los descendientes, ¿no? Genérico. Pero el cónyuge, por eso, hereda con ascendientes o el cónyuge hereda con descendientes, ¿no? Una con hijo, luego que hacemos. Pero una vez como. Pero ese ya no le Ya grandecito, lo vas a ver. No, ya se va a hacer, pero Al año. más cerquita ya. Lisa, y en el caso, por ejemplo, de que el padre tenga, o sea, el hombre tenga 2 hijos y se meta con una nueva mujer y la mujer empieza a cambiar todo a nombre de ella. No va a poder, Lucy, no va a poder, se van a dar cuenta. Ella es Lili. No, es que, o sea, en el caso, por ejemplo, de mis hermanos, su padre tiene una nueva mujer y la tipa está vendiendo todo, las cosas que el papá de mis hermanos tenía mucho antes de que él esté con ella. Y con esa misma plata está comprando nuevas cosas, digamos, ¿no? Cosas que está poniendo a nombre de ella. Pero En ese ¿Pero caso, está casada? ¿Ah? ¿Está casada con el No, no papá? está casada, es solamente su. Pero está en unión libre. Convive. Ajá. Es lo Pero ya mismo. hace años. Es lo mismo. Claro, lo malo es que hay que hacer el proceso de la comprobación de la unión conyugal libre de hecho. Con eso, esos bienes van a ser gananciales y con eso igual van a heredar todos los hijos que tenga el señor. Solo que ella va a sacar una porción más grande, ¿no? Sí, sí. Claro, ahora si pone a nombre de terceras personas, ahí sí difícilmente van a poder rastrear algo, ¿no?
Complicado, se complica. Pero bueno, volvamos a esto. Descendientes, en ausencia de descendientes, ascendientes, el cónyuge hereda con descendientes o con ascendientes. Estos tres primeros que están acá se llaman herederos forzosos. ¿Por qué se llaman herederos forzosos? Porque son los herederos legitimarios. ¿Por qué se llaman legitimarios? Porque tienen derecho a la legítima. ¿Qué es la legítima? Es aquella porción que por imperio de la ley sí o sí, de forma obligatoria, tiene que llegar a este grupo de herederos por razones sociopolíticas, de parentesco y demás. El adelanto es legítimo. ¿Se puede dar de los abuelos a los nietos? No, porque ahí. Todo se puede, pero. Sí, es declarado. Es que depende, digamos. A veces algunos Declarado están de acuerdo en que le den los recién, nietos, pero siempre hay uno de los hijos que no va a querer, entonces ahí es donde lo excluyen los nietos. Yo como notario no le autorizo. Tendré que traer un certificado de descendencia. Ahí vamos a ver qué hijos están vivos. Y si está vivo el padre Y de tampoco esos reciben hijos, como regalo ni como donación. pueden ser anulados más adelante porque seguramente se va a pasar del 20% de la porción de libre disponibilidad. La legítima entonces es la porción que por imperio de la ley sí o sí tiene que llegar a estos tres primeros, o sea, los herederos forzosos, por eso se llaman también herederos legitimarios. A partir del número 4 ya son los herederos simplemente legales. Tenemos a los parientes colaterales y tenemos al Estado. Uy. Esas son 10 y 5. Comprende. Yo quiero. Dame aquí. Aquí también. Preguntaste para ¿Por qué no todo? ¿Qué van a traer? Pero, compañero. Sí. Bien. Dije que de repente Para que no se enfríen las empanadas de Apague. Isabel, Vamos a llamar. vamos Vamos a a- Apague